Buenos días. El día de hoy nosotros hablaremos acerca del accidente cerebrovascular, que por sus siglas ACV o SB, evento cerebrovascular. Mi equipo de trabajo está conformado por Adriana Mejura, Patricia Prieto, Yuri Vega, Karina Vergara y mi nombre Alexander Silva. Entonces iniciamos con una pequeña definición a nivel general del accidente cerebrovascular. A grandes rasgos, este ocurre cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro se interrumpe o se reduce, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. Las células cerebrales comienzan a morir en minutos. Un accidente cerebrovascular es una emergencia médica y el tratamiento oportuno debe ser crucial. La acción temprana puede reducir el daño cerebral y otras complicaciones. Eso a grandes rasgos. Nosotros en esta ocasión abordaremos acerca del ACV isquémico, accidente cerebrovascular. Este es un trastorno clínico patológico del sistema nervioso que se produce como consecuencia del compromiso de los vasos que lo irrigan. Esta disfunción se debe a una alteración circulatoria por oclusión del árbol arterial encefálico, determinando compromisos funcionales y nivel del territorio afectado. Este es el tipo más común del accidente cerebrovascular. Ocurre cuando los vasos sanguíneos del cerebro se estrechan y se bloquean y así causan una importante reducción del flujo sanguíneo. Esto lo conocemos como isquemia. Los vasos sanguíneos se bloquean o se estrechan debido a la acumulación de depósitos de grasas o de coágulos sanguíneos u otros desechos que viajan por el torrente sanguíneo y estos se alojan en los vasos sanguíneos del cerebro. Vemos que el ACV isquémico tiene una clasificación. Estos los podemos clasificar de dos clases, trombóticos o embólicos. Junto a estos dos tipos de ataque cerebral isquémico representan aproximadamente el 87% de todos los ataques cerebrales. Entonces, el accidente cerebrovascular trombótico, este es el tipo más común y se produce cuando un coágulo sanguíneo denominado trombo obstruye el flujo de sangre a ciertas partes del cerebro. El trombo puede formarse en una arteria afectada por arteriosclerosis. La arteriosclerosis es un proceso que se caracteriza por la acumulación de placa en el interior de la arteria. Esta placa vuelve más gruesa la pared de la pared arterial, estrechando el vaso. La placa está compuesta de grasa, colesterol, fibrina, que es una sustancia coagulante, y calcio. A medida que la placa se acumula en las arterias, la sangre circula más lenta y dificultosamente, facilitando la coagulación. Los accidentes cerebrovasculares trombóticos generalmente se producen durante las noches o en las primeras horas de la mañana. Un ataque isquémico transitorio que es AIT o mini accidente cerebrovascular, que también lo podemos decir. Generalmente procede a un accidente cerebrovascular trombótico. Entonces seguimos con embolítico. Este es causado por un coágulo sanguíneo que se origina en otro lugar del organismo, generalmente el corazón, y viaja por la sangre hasta el cerebro. Este coágulo obstruye una arteria que se conduce al cerebro o que se encuentra dentro de él. Se produce un accidente cerebrovascular embólico cuando se desprende un fragmento de un coágulo, lo que se denomina, como les dije anteriormente, émbolo, el cual es transportado por la corriente sanguínea hasta el cerebro, donde las arterias se ramifican en vasos más pequeños. El émbolo llega a un punto donde no se puede seguir avanzando y queda atascado, obstruyendo una pequeña arteria cerebral e interrumpiendo el flujo de la sangre al cerebro. Bueno, esto es todo. Gracias por todo. Seguimos con mi compañera Adriana Mejora. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Menjura, soy estudiante de enfermería. Voy a decirles anatomía y fisiología de nuestro cerebro. Este es nuestro cerebro, está compuesto por una parte posterior, externa y una parte interna. Entonces, empecemos por la parte externa. En nuestra parte externa contamos con 4 lóbulos: el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal derecho y lóbulo temporal izquierdo. Entonces, estos tienen unas funciones importantes. El lóbulo frontal
es el encargado de la planeación, la motivación, cognición y una parte importante motora. Tenemos el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal, este es el encargado del tacto, el estiramiento, movimientos, temperatura y algo muy importante es el que manifiesta el dolor. Tenemos en la parte occipital, que está ubicado en la parte posterior de nuestro cerebro, centro de procesamiento cerebral y algo muy importante, la parte visual. En el lóbulo temporal derecho y lóbulo temporal izquierdo, que está dividido en sus dos ramificaciones, pero viene siendo el mismo, está asociado con la audición, la visión, el aprendizaje, la memoria y algo muy importante, el lenguaje. Esto por este ladito, pero también contamos con una parte interna. Este es el mesocéfalo humano. El mesocéfalo humano está dividido en unas pequeñas ramificaciones y unos pequeños órganos que tienen unas funciones muy importantes en nuestro sistema motor, auditivo, visual, en todo nuestro cuerpo. Entonces, el cerebro, que es esta parte de acá, ¿sí? Este cerebro está encargado de realizar la percepción, las acciones motoras, voluntarias e involuntarias. Y es el órgano y es la parte más grande del encéfalo humano. También tenemos el cerebelo, que es esta parte de acá. Este es nuestro cerebelo, de aquí y acá. En la parte del cerebelo, este está encargado de la cognición, movimientos, ajustes y actividades finas. Todos aquellos movimientos finos que realiza nuestro cuerpo, él es el encargado de permitir que lo podamos realizar, ¿sí? Tenemos un tallo calloso. Este es el tallo cerebral. Este de acá, este blanquito que se ve acá, y quien lo ve tan pequeñito, pero este es el encargado de, su principal fuente son las terminaciones nerviosas, tiene una inervación de la cabeza y cuello a través de los pares craneales. Entonces, en este tallo regulamos lo que es la tensión arterial, la respiración, la deglución, también controla esfínteres, la vejiga, la parte evacuadora, es el encargado del sueño, también es el encargado de una parte motora, entre otras. Este pequeño tallo es el encargado de muchas funciones importantes de nuestro cuerpo. También contamos con algo, mira, este verdecito que está acá es el tálamo. Este tálamo es la puerta de entrada que transmite señales sensoriales que se originan por todo el cuerpo. También tenemos el hipotálamo, que es este cafecito de acá, miren. Este hipotálamo, es el principal centro de control del sistema nervioso central. Está conectado con el sistema nervioso, con el sistema endocrino, ¿sí? Entonces, al estar conectado con el sistema endocrino, produce la glándula pituitaria. Entonces, también tiene unos núcleos que son encargados de la temperatura, el ciclo del sueño, ¿sí? Contamos también con unas arterias importantísimas, ¿sí? Que es la arteria carótida, que va acá, la arteria carótida, la arteria basilar y la arteria vertebral. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se sube la sangre oxigenada de nuestro corazón a la arteria carótida y a la... Bueno, como les venía diciendo, también contamos con dos arterias importantes, que es la arteria carotidia interna y la arteria vertebral. Entonces es importante saber que estas arterias traen una sangre oxigenada que los produce nuestro corazón y nos la lleva hasta nuestro sistema nervioso central. Entonces la arteria carotidia y la arteria vertebral se unen dando una circunferencia en nuestro sistema nervioso y haciendo que se unan y realizando que por así decirlo, se arme una arteria basilar. Entonces, esta arteria basilar es la encargada de nutrir, ¿sí? De llevar toda esta sangre oxigenada a nuestro cuerpo y hacer un importante regulamiento hacia todos estos pequeños órganos. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a explicar un poco porque más adelante mi compañera les va a decir, pero si esta arteria basilar se entra un trombo, produce un sangrado o produce una hemorragia, por así decirlo, es donde vienen a haber muchos accidentes cerebrovasculares que más adelante los vamos a explicar. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Karina Vergara. Yo les voy a hablar
sobre las causas y la epidemiología de la enfermedad cerebrovascular isquémico. Vamos a comenzar por las causas. Entonces, ocurre cuando los vasos sanguíneos del cerebro se estrechan o se bloquean y causan una importante reducción del flujo sanguíneo. Los vasos sanguíneos se bloquean debido a acumulación de grasas o coágulos o otras partículas que vayan por el torrente sanguíneo al cerebro. Influyen mucho los factores de riesgo, los factores como la diabetes, la edad, fumar, la hipertensión arterial, el colesterol alto, antecedente familiar, el COVID y la hemofilia. Esos son los que más influyen para que se dé una enfermedad cerebrovascular. La epidemiología en Colombia de esta enfermedad cerebrovascular ocupa el 4º lugar, ocasionando el 6.7 total de muertes. La incidencia entre los pacientes de 35 y 45 años es de 30 a 120 por 100.000 personas por año. En personas adultas mayor de 65 años, la incidencia es muchísimo más alta, es de 670 a 970 por 100.000 personas cada año, acá en Colombia. Según la Asociación Colombiana de Neurología, cada año más de 45 personas sufren de un ataque cerebrovascular. Cabe resaltar que el 75% produce en países bajos de ingreso. El 38% de los pacientes no reconocen los síntomas y el 40% de los pacientes utilizan la línea de emergencia. Los factores asociados a los riesgos de alto accidente cerebrovascular también tienen una incidencia más alta en la edad avanzada, en las personas de raza. Entonces los pacientes, los afroamericanos, tienen más incidentes de sufrir una enfermedad cerebrovascular. En el sexo, los hombres tienen más incidencias que las mujeres, y en las personas que utilizan hormonas como anticonceptivos o terapias hormonales tienen más incidencias de sufrir una enfermedad cerebrovascular. Voy a hablarles acerca de los síntomas que se pueden presentar durante un ACV isquémico. Entonces, si se presenta en la arteria cerebral interior, se puede presentar hemiparesia, incontinencia urinaria o apatía. Si se presenta en la arteria cerebral media, se puede presentar alteración de la conciencia, afasia, dependiendo si se afecta el hemisferio dominante, hemiplegia o desviación de la mirada. Si se presenta en la arteria cerebral posterior, se ve reflejado en el compromiso visual o en una ceguera cortical. Si se presenta en el territorio vertebrobasilar, el compromiso del tronco encefálico, se presenta un compromiso motor de las 4 extremidades, alteración de la conciencia o alteraciones pupilares. Se pueden presentar también mareos, vértigo, dificultad para deglutir. Y acerca del tratamiento, entonces tenemos una ventana terapéutica no mayor a 4 horas. Cuando el paciente ingrese, debemos suministrarle oxígeno, bien sea por cánula o por máscara. Administrarle antiagregantes como el ácido acetilsalicílico, copidrogel, algunos anticoagulantes de bajo peso molecular, algunas estatinas como la atorvastatina, hacerle control glucémico, monitorización continua, manejo de la temperatura. Bueno, vamos a seguir hablando sobre el accidente cerebrovascular isquémico. ¿Listo? Pues como pruebas diagnósticas, entonces primero para determinar o para diagnosticar un accidente cerebrovascular tenemos que
determinar el déficit neurológico en el que se encuentra el paciente. Entonces tenemos pruebas cerebrales como el TAC de cráneo, en el cual pues podemos evidenciar por medio de imágenes en dónde se presentó como tal el accidente cerebrovascular y en qué proceso va. Tenemos a nivel vascular, para pues definir una estenosis arterial, podemos realizar la angiografía o la resonancia. ¿Listo? También pues como sabemos que el accidente cerebrovascular puede presentarse o venir de un problema cardíaco, entonces se realizan pruebas complementarias, Holter cardíaco, una troponina sérica, eco-TT transtorácico o eco-TE transesofágico. Obviamente, pues a nivel cardíaco tenemos que evaluar fibrilaciones auriculares que son pues potentes para realizar una embolia. Entre otras pruebas tenemos las sanguíneas, que puede ser la hipercoagulabilidad, entonces tenemos que valorar el PT y el PTT, entre otras como la glicemia en ayunas y el perfil lipídico. Tenemos también como intervención de enfermería evaluar pues el estado neurológico del paciente, obviamente con una hoja de neurológica en la cual pues vamos a valorar los test simples, respuesta de ojos, respuesta verbal y respuesta motora. Pues en estos tres lo ideal es que el puntaje de 15 sobre 15 para pues saber que nuestro paciente está bien neurológicamente. Obviamente también tenemos que valorar el tamaño de sus pupilas, ¿no? Normalmente en un paciente la pupila debe estar de 2 a máximo 3-4 milímetros. Ya pues si está en 1 o más, o sea, si está dilatada, tenemos que realizar exámenes más complementarios. Obviamente, como otras intervenciones de enfermería, es monitorizar al paciente, mirar pues, tensión arterial, estarle valorando su frecuencia cardíaca, brindar un entorno tranquilo al paciente y al familiar. Al paciente, pues obviamente por su accidente cerebrovascular, obviamente no va a poder realizar ciertas actividades por sí solo. Entonces nosotros como enfermería debemos realizar pues, cambios de posición 2 horas, darle esa eficacia y cumplir pues con sus cuidados de piel y su confort. Obviamente pues nada, pues prevenir escaras por presión. También debemos pues dar apoyo y educación al paciente y al familiar para saber cómo ellos también como familiares pueden retribuir a la rehabilitación de su familiar. Y en ellos también tener ciertos manejos de las complicaciones. Obviamente es un paciente con accidente cerebrovascular, debe estar en constante evaluación, pues con exámenes que es el TAC, lo ideal es un TAC cada 72 horas, resonancia si lo requiere, pues la angiografía para mirar más allá en donde fue de pronto el bloqueo, la estenosis arterial. Muchísimas gracias por la atención y espero que les haya gustado.